Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en su espacio de Aquí Enfoques, que cada semana llega donde ustedes. El día de hoy queremos hablar sobre las elecciones de Chile, este hermano país que está tan vinculado al Ecuador, que va a votar nuevamente por quienes van a preparar la nueva constitución. Por esta razón, tenemos como invitado a Eduardo Castro Ríos, quien es candidato por las listas número 14. Él es un profesor, tiene una maestría en literatura hispánica, tiene especialidades en educación superior, gestión universitaria, y él es parte de la región de los lagos. Eduardo, gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Cómo entender lo que significa para Chile el tener consejeros constitucionales? Porque es el término de quienes harán o redactarán la nueva constitución. ¿Qué significa ser un consejero constitucional? Una magistratura para la cual estás optando. Las elecciones son el próximo domingo 7 de mayo. Hola, muy buenos días, Claudia, y un cordial saludo a todos los amigos de Ecuador, país que con el cual tengo muchos contactos y me une toda una historia también a ustedes. Efectivamente, el 7 de mayo tenemos unas elecciones que son inéditas en el país, porque se eligen justamente 50 consejeros constitucionales, siendo uno de los 3 órganos que va a proceder, y este en definitiva así lo va a hacer, va a proceder a redactar finalmente la propuesta de la Constitución a la cual se logre llegar, diríamos, en este proceso de acuerdo, negociación, debate o lo que corresponda. Entonces, este Consejo tiene, diríamos, previamente a eso, un texto que va a recibir de lo que se ha denominado la Comisión Experta o la Comisión de Expertos, que han redactado ya una propuesta, y esa propuesta la han elaborado a partir de 12 principios que de manera transversal acordaron las fuerzas políticas para dar pie a este proceso, a este nuevo proceso, podríamos decir. ¿Por qué razón el proceso anterior se vino abajo y el pueblo chileno no votó a favor de una constitución que ya fue trabajada? Justo en los cambios de gobierno entre el señor Piñera y el presidente Boric, tuvieron ustedes ya un proceso constituyente. ¿Qué pasó con ese texto y cuánto de ese texto se retoma en esta nueva posición? Bueno, lo que ocurrió en el proceso anterior y que resultó también muy sorpresivo es que una cantidad considerable de personas rechazaron el texto. Estamos hablando del 62% de la población de votantes o que se habilitó, diríamos, en ese proceso para votar. Ahora, razones hay muchas, y el mundo académico ha explorado, diríamos, distintos tipos de interpretaciones. Yo diría que hay algunas cosas que fueron como sustantivas, por las cuales, diríamos, las personas terminaron rechazando esa propuesta. Hay contenidos que las personas en general no lograron, diríamos, entender, y las interpretaciones o explicaciones a ese texto de quienes correspondía hacerlo, creo que no fueron las más adecuadas. Por ejemplo, un término que generó un cierto grado de complejidad fue el tema de la plurinacionalidad. Cuando Chile nunca había hablado de ese concepto, y por lo tanto fue mal explicado. Entonces la gente entendió que iba a haber una fragmentación total del país y que iban a haber un conjunto de naciones, y a su vez también lo entendieron un conjunto de pequeños países.
Y cuando en el fondo, diríamos, era una declaración que iba como en la línea de un reconocimiento a los pueblos originarios, que por cierto acá, al igual que el resto de los países latinoamericanos, tenemos varios pueblos, diríamos, originarios, y en realidad lo central de aquello era el reconocimiento constitucional, que siempre en procesos anteriores ha estado, diríamos, puesto en el debate público. Y lo otro yo diría que también hubo interpretaciones un tanto antojadizas para ganar, diríamos, adhesión electoral para ciertas posturas, como por ejemplo el tema de la propiedad. Entonces, algunas personas pensaron que sus propiedades iban a ser ahora, no iban a ser de ellos o que podían eventualmente perderlas. Y eso nunca estuvo en discusión realmente. Entonces, muchas fake news, y eso fue lo que de alguna forma terminó implicando este rechazo de un texto que también tiene bondades y efectivamente también habían cosas que sin duda había que mejorar. Ahora, ¿cuánto de eso se pueda, diríamos, tomar en consideración? Va a depender, diríamos, justamente de los principios que están acordados previamente y de aquellos contenidos que los distintos sectores consideren importantes. Entonces, yo diría los pueblos tienen que aprender de su propia experiencia. De pronto, si lo anterior fue rechazado, pero no en la totalidad, y como no habían opciones intermedias, el rechazo, diríamos, fue Ahora, muy alto. el eslogan de Eduardo Castro, el profe, además, porque en su propio afiche se habla del profe por su gran trayectoria en el tema universitario y académico, es piensa en Chile, cuidemos Chile, dignidad, cuidado, protección de chilenas y chilenos. ¿Cómo hacer que en otros países como Ecuador comprendamos esto de pensar en Chile y cuidar Chile, que se podría aplicar a cualquiera de nuestros países, pensar en nuestros países y cuidar a nuestros países? ¿Cómo lograr esto a través de la Constitución? Ecuador vive varios procesos, tú has estado muy cercano a Ecuador, vamos en la Constitución según los 19, 20, 21, depende qué análisis se hace y ahora se está hablando de una nueva Constitución. ¿Cómo entender qué cambios y qué giros quieren hacer ustedes luego de la Constitución que fue aprobada durante la dictadura militar? Porque a veces es lo que la memoria de Latinoamérica o los muy jóvenes ya no recuerdan lo que vivió Chile en la época de Pinochet, que fue además quien promovió esta Constitución que le rige ahora. Claro, efectivamente esa constitución de Pinochet, tal como tú dices, o constitución de la dictadura, como se le conoce acá también, ha sufrido, diríamos, varias reformas. Pero lo que pasa es que un texto que permanentemente es reformado termina, diríamos, generando tal grado de confusión y también porque se requieren, diríamos, cada vez más elementos que hay que incorporar, porque sin duda esa es una constitución que fue pensada en la década del 80, y mira, estamos en el 2023. Entonces las constituciones tienen que de alguna forma también responder al momento histórico que se está viviendo el país. Pero la Constitución norteamericana fue hecha en la época de la independencia norteamericana a finales del siglo XVIII y sigue vigente. Entonces también hay que pensar en un marco que sea un marco que todos respetemos, que todos conozcamos, pero que nos sirva como un marco para generar seguridad jurídica, respeto a los derechos individuales, todo aquello, pero que también tenga la fuerza necesaria para durar varias décadas. Claro, efectivamente tú tienes razón, Claudia, cuando señalas eso. Entonces, pero acá es una constitución que ha sido reformada demasiadas veces y hay aspectos que tienen que ver con el Estado, que son complicados, que en torno al cual tenemos que caminar hacia un acuerdo, tener un consenso. Si pasamos de la subsidiariedad al Estado social y democrático de derechos, de tal manera que podamos superar esta situación que es compleja, que las personas se ven sometidas a ayudas que son temporales, a subsidios, qué sé yo, pero en ciertas áreas sociales que son muy delicadas, por ejemplo, salud, educación, trabajo, pensiones, en fin, no podemos estar sometidos a medidas que son temporales. Entonces, si bien es cierto en la Constitución no va a haber un desarrollo, un desglose, ni tampoco puede la Constitución ser un inventario de políticas públicas, pero tienen que haber principios grandes, globales,
que permitan, diríamos, avanzar en esa dirección. Ahora, ¿por qué el tema del cuidado? Esa es una interpretación que partí dando en mi campaña y que después yo me he encontrado con la coincidencia que también otros candidatos han tomado el concepto. Es decir, cuando tenemos una población que es vulnerable, en donde se han descuidado ciertos aspectos que son tan importantes como el que mencionaba yo de la salud, ¿ah? El acceso de pronto a una vivienda básica, una vivienda social, en virtud, diríamos, de un aumento de necesidades, socialmente eso tiene sentido, pero también, y también esto pertenece al orden social, está el tema de la seguridad. El país, lamentablemente, en estos últimos años, a pesar de que siempre a través de nuestra historia, igual que todos los demás países, existe delincuencia común, qué sé yo, pero ahora hemos ido avanzando, avanzando no es el concepto, ha ido apareciendo fenómenos que ya conocíamos en otras partes, como el crimen organizado, el narcotráfico, en fin. Entonces, ese concepto del cuidado tiene esa dimensión amplia, ¿no es cierto?, de preocuparse de lo social, preocuparse de las personas que viven en situación de vulnerabilidad, preocuparse también de la seguridad de las personas. La gente necesita recuperar el espacio público para su vida familiar, para que podamos circular libremente por las calles. Ahora hay, por ejemplo, no sé si en Ecuador existe esto, tenemos este fenómeno de los portonazos, que vas por la calle y de pronto paras en una esquina y aparece un grupo de asaltantes o delincuentes armados y llegan y te roban el auto y se llevan tu vehículo y todos los bienes que tienes allí. Entonces, eso ya se volvió frecuente en muchas ciudades del país. Eso y otras cosas más, el aumento del narcotráfico, que antes habitualmente era el microtráfico, ahora ya tenemos decididamente narcotráfico y una gran circulación de drogas. Entonces, hay que cuidar eso y tenemos que cuidarlo, por supuesto, con todas las herramientas que nos pueda dar el Estado de Derecho para combatirlas y poder tener un país que recupere la tranquilidad y recupere también, diríamos, el progreso, porque esto también, fíjense, que afecta el desarrollo de los países. Lo cual es clarísimo, es decir, todos los países de América Latina tenemos un momento de inseguridad, de inestabilidad, y hay miedo de salir a las calles, que esperamos que eso vaya cambiando en toda América Latina. Ahora, Eduardo, el texto que ustedes preparen en base a los acuerdos mínimos que han alcanzado las diferentes fuerzas políticas de Chile, ¿nuevamente va a ser avalado en las urnas, nuevamente va a ser votado por la población, o cuál es el proceso para que esta sea la nueva Constitución chilena? Claro, lo que en definitiva va a plantear el Consejo Constitucional, que son 50 personas que van a ser elegidas y que van a ser, diríamos, va a ser un órgano paritario, la mitad mujeres, mitad hombres, va a terminar entonces generando una propuesta que va a ser puesta de nuevo puesta a consideración de la ciudadanía a través de un plebiscito de salida. Y esperamos nosotros que sea a fin de año, entre noviembre, por ahí, octubre, noviembre, en fin, porque... ¿Y cómo lograr que la ciudadanía chilena conozca el texto y no sea víctima nuevamente de fake news? Lo que hacía referencia, Eduardo, de la Constitución o el texto constitucional que fue preparado antes. ¿Cómo generar una información real y efectiva? Y además hacer que los chilenos, hombres y mujeres, revisen el texto, se adueñen del texto y en base a ello vayan a votar. Claro, de hecho, se tomó la siguiente medida, diríamos, junto con la creación de todos estos órganos, de solicitar a las universidades más grandes del país, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, que puedan desarrollar a lo largo de todo Chile distintos encuentros con la ciudadanía, conversatorios, seminarios, debates, en fin, para que la gente también vaya conociendo el avance de ese texto y pueda entonces tener un conocimiento mucho más cabal que le permita, diríamos, votar de manera informada, y sobre todo porque ahora, en este proceso, las elecciones son obligatorias. Entonces,
va a aumentar la cantidad de votantes y por lo tanto el desafío es mucho mayor, y yo espero que tanto las universidades públicas como las universidades privadas puedan, diríamos, colaborar en ese sentido. Lo hicieron anteriormente, no fue tan sistemática la colaboración, pero creo que en esta oportunidad sí, viendo lo que pasó y como es la última oportunidad que tendremos por ahora de llegar a tener una nueva constitución, esto se ha tomado muy en serio y Y si participen la las nueva universidades. constitución no tiene la mayoría de votos, es decir, vuelve a tener menos de la mitad de los votos, del 50% de los votantes, ¿se mantiene la antigua? ¿Se Exactamente, mantiene? Ya. así es. Y ya no Que sé, sería muy extraño porque uno recuerda las protestas del año 2019, del año 2020, incluso en media pandemia, Chile protestaba por tener cambios fuertes y uno de los cambios que pedía la población en las calles era nueva constitución. exactamente, así fue. Y ahora, yo quiero, en estas interpretaciones, de manera, diríamos, muy modesta, pero quiero otorgarle un punto a la ciudadanía cuando rechazó. Hay razones por las cuales las personas rechazaron. No solamente, diríamos, hubo mucha fake news, que efectivamente lo hubo, pero es probable que las personas no lograron entender la totalidad de ese texto, o hubo materias que fueron demasiado complicadas y el texto a lo mejor fue demasiado extenso. Probablemente tengamos que circunscribirnos mediante los acuerdos a puntos que sean mucho más específicos, porque en la Constitución todos sabemos que no puede quedar un inventario ni de las políticas públicas, ni de las eventuales leyes, sino que lo que interesa aquí, principios sólidos, en los cuales coincide la mayoría de la población, derechos fundamentales, derechos sociales y garantía de que aquello se cumpla, es decir, que queden los Ahora, enclaves que hacia allá permitan queríamos que los ir. Esa programas de garantía gobierno se también proyecten en el tiempo. se Perdón. proyecta en el tiempo, es programa de gobierno, pero esas garantías de que se cumplan, el tema de la seguridad, el tema de acceso a empleo, vimos los planteamientos de Eduardo en la campaña, aquello de hablar también de cuidado al adulto mayor, que cada vez Chile tiene una población de adultos mayores más importante. ¿Cómo lograr hacer o combinar lo que un texto constitucional dirá, lo que la norma dirá, versus el presupuesto del Estado chileno? ¿Cómo lograr que se cumpla y también existan los fondos necesarios para que todos los temas, salud, educación, pueda efectivamente cumplirse? Bueno, ahí hay un tema que es de suyo complejo, porque efectivamente el avanzar en materias sociales tiene un enorme costo para el Estado, y todos estamos conscientes de aquello, y que se requería, qué sé yo, una reforma tributaria que aportara los recursos suficientes para que los programas sociales puedan ser desarrollados. Lamentablemente nosotros tuvimos hace, no sé si semanas o un poco más de un mes, que se rechazó una reforma. Pero yo creo, mira, quiero creer en la racionalidad con que vamos a enfrentar este proceso. Históricamente, como decía anteriormente, hemos tenido una población vulnerable que cada vez es mayor. Por ejemplo, adultos mayores. Esta población cada vez va creciendo mucho más. Se ha vuelto complejo, por ejemplo, abordar las enfermedades y el cuidado del adulto mayor, porque además reciben pensiones que, claro, son muy bajas. No quiero usar la palabra miserables, pero son pensiones que no le permite a un adulto mayor poder tener la tranquilidad, el descanso O sea, suficiente, vivir atender dignamente, la luego de haber enfermedad. trabajado toda su vida, vivir con dignidad, es el punto. Exacto, así, tal cual. Tú no lo pudiste decir mejor. Y así entonces, dentro de esta población vulnerable también nos encontramos con niños en condiciones especiales. Por ejemplo, ha aumentado mucho la población de niños con TEA, con trastorno del espectro autista. Y así también hay otras poblaciones que son vulnerables, la población de la diversidad sexual, que también tiene problemas con los derechos al trabajo, atención, diríamos, en la salud pública, en fin. Entonces de allí surge esta idea de que podamos avanzar, y ojalá otras candidaturas también piensen así, del cuidado de las poblaciones vulnerables como un derecho social que quede, diríamos, garantizado en la Constitución Política del Estado.
Es muy importante todo lo que señala Eduardo. Es que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurrirá en Chile el próximo fin de semana, el día domingo 7, para ver quiénes serán los consejeros constitucionales que estarán a cargo de la elaboración de la nueva constitución chilena. Ejercicios válidos para toda América Latina, que lo que busca es mayor seguridad, mayor estabilidad y que el Estado cuide de los chilenos, pero también que los chilenos cuiden de su país. Es decir, es la mezcla a la cual debemos ir todos. También queremos decir que Eduardo Castro, de Ecuador, que es parte de la Fundación FIDAL, es parte de los miembros fundadores de la fundación que en Ecuador trabaja por temas de educación, liderazgo y mejor justicia para todos. Así que nuevamente gracias Eduardo Castro y a ustedes que nos han acompañado aquí en este espacio de enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.